programa. Tengo en la línea telefónica a Ignacio de Moya. Él es politólogo español, media trainer para América Latina. Ha sido reconocido por el Napolitan Victory Award 2017 y 2018 a la excelencia en oratoria y comunicación. Ha sido calificado uno de los mejores escritores de discursos y entrenador también de discursos políticos del mundo en el habla hispana. Ignacio de Moya, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarte. El gusto es nuestro, Ignacio. Hay algo que me llama la atención, además de que nos puedas dar tu punto de vista con relación a lo que está sucediendo en Venezuela, pero hay algo que me llama mucho la atención. El día de ayer publicas en tu perfil de Facebook, publicas un comentario con relación a la visita que hace Pedro Sánchez, presidente de España, y dice lo siguiente, dice, lo cito textual: mexicanos, 1000 disculpas, el presidente de España viene a dar lecciones de democracia cuando ni siquiera España lo eligió. Ha vendido el país a comunistas, terroristas y totalitarios. Su nombre es Pedro Judas Iscariote Sánchez. Lo estás diciendo de tu propio presidente de España. Ignacio de Moya, ¿cuál es la razón? ¿Por qué esos adjetivos calificativos? Pues esos adjetivos calificativos son evidentemente ceñidos a la realidad actual que tenemos en España, aunque yo vivo en México, pero bueno, visito todo lo que puedo también mi país, porque es un presidente que no eligió la población española. Él llega a la presidencia a través de un mecanismo legal que establece la ley en materia electoral en España, que es la moción de censura, que es simplemente un proceso por el cual el Congreso de los Diputados puede, a petición, revocar al presidente que esté en ejercicio en ese momento. Se realiza una votación y si se gana, pues el presidente hay que quitarlo, y evidentemente entre los grupos parlamentarios que lo consiguen quitar, pues eligen a otro presidente. En este caso Pedro Sánchez llega así, lo hace de forma legal, pero en política hay otra serie de normas no escritas que se ajustan a la moralidad de la persona y que te llevan a entender que si no ha sido el presidente elegido por los españoles, por lo menos ya que has revocado al presidente anterior, puedes convocar elecciones para que el pueblo vuelva a decidir, porque la mayoría de españoles no estaba contigo en ese momento. Entonces, además con una cantidad de escaños o una cantidad de diputados, para que me entiendan mejor, muy inferior a las que tenía el presidente anterior, con los peores resultados, de hecho, de la historia del Partido Socialista en España. Él llega al poder con el apoyo de el brazo político prácticamente de la banda terrorista ETA. Él llega al poder con el apoyo de Podemos, que es la extrema izquierda española más feroz y más aberrante que ha podido existir, que fueron asesores de Chávez y asesores de Maduro, y él llega al poder también con el apoyo de los separatistas más radicales catalanes. Entonces llega al poder con todos aquellos que quieren romper España. No se puede entender cómo se quiere presidir un país al que no quieres, al que no respetas y que estás dejando en manos de gente que lo único que quiere es pues romper por todos los sitios, ¿no? Por eso es el comentario. Sí, Ignacio de Moya, ¿cuánto tendrá de encargo en la presidencia Pedro Sánchez? Le quedaban cuando entró, le quedaban 2 años aproximadamente, pero parece ser que ya se están planteando que a lo mejor incluso se pudieran celebrar elecciones antes, si no es capaz de aprobar los presupuestos generales que tiene para el país. Evidentemente son unos presupuestos que favorecen a algunas comunidades autónomas, para que se entienda, aquí en México serían estados, que benefician a algunos estados y a otros los perjudica bastante. Los más beneficiados, evidentemente, País Vasco y Cataluña, y los más perjudicados, pues aquellos en los que muchas veces no gobiernan o que son los grandes olvidados, como por ejemplo Extremadura. Y siempre tratando de hacer daño de una forma muy peculiar a la clase trabajadora, porque el socialismo funciona así, o sea, parece que reparte mucho y parece que iguala mucho, pero no, iguala hacia abajo. Ya han subido los impuestos a los pequeños trabajadores. Es cierto que han aumentado ayudas para los inmigrantes y los más necesitados, pero España ahora mismo no está en unas condiciones en las que pueda estar
manteniendo el nivel de migración que está recibiendo tan alto solo con la clase trabajadora que tiene, ¿no? A ver, Entonces está cosiendo impuestos. Dígame. Ignacio de Moya, politólogo español y media trainer para América Latina. A ver, entonces aquí encuentro unas divergencias. Si Pedro Sánchez, presidente de España, tiene una tendencia socialista y ha sido apoyado por estos grupos terroristas que dice se identifican con los venezolanos, ¿por qué entonces está solicitando elecciones justas, libres y transparentes precisamente a Nicolás Maduro y choca con el discurso de Andrés Manuel López Obrador que dice que él no va a intervenir y que no va a opinar y que es un pueblo libre, autónomo y que debe de decidir por sí mismo? Eso es lo que mucha gente no entiende tampoco allí en España. Evidentemente él también se debe a algo que se llama Unión Europea, ¿no? Entonces la mayoría de los países de la Unión Europea se mostraron en contra de Maduro, o más que en contra de Maduro, a favor de que se llevase a cabo un proceso electoral, y si no se lleva ese proceso electoral, entonces sí reconocerían a Juan Guaidó. Pedro Sánchez empezó en esa línea, o sea, de hecho dio un ultimátum hace como una semana al presidente Maduro, sí, para que convocara elecciones entre 8 y 10 días, y si no reconocería a Juan Guaidó. ¿Cuál es el problema? Que Podemos, que es su máximo apoyo en el gobierno, de hecho se puede decir que en España quien gobierna es Podemos y ni siquiera el PSOE, debe ser que le dio un tirón de orejas y automáticamente cambió el discurso y dijo que vendría a México para tratar junto a Andrés Manuel de sentarse a dialogar con las partes implicadas en el proceso venezolano. Ya una vez estando en México, de hecho le preguntaron ayer, en la conferencia de prensa que dieron, les preguntaron cómo pueden tener ambos una visión tan diferente si España exige una cosa y México dice que no va a intervenir. Y ellos lo dejaron, tanto el presidente Sánchez como Andrés Manuel, lo dejaron como en stand-by. Dijeron que esos son asuntos puntuales y que su relación país España-México es una cosa totalmente aparte y que va más allá de los procesos políticos de Venezuela, ¿no? Pero que cada uno tenderá atenderá el proceso a su manera y según su tendencia histórica en relación a la resolución de conflictos internacionales. Sí, con puntos de vista muy divergentes, sobre todo que se trata de la primer visita de un mandatario al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención precisamente esa divergencia de puntos, pero sobre todo esa amabilidad con la que trata el presidente Pedro Sánchez a Andrés Manuel López Obrador al traerle el acta de nacimiento de su abuelo materno, José Obrador Revuelta. Es como muy personal el trato, ¿no te parece? Yo creo que sí, pero tiende mucho a buscar también una serie de apoyos que ahora mismo no está teniendo el presidente Sánchez. En Europa es un presidente que está relativamente solo por el tipo de políticas que está aplicando, obviamente, y por las tendencias a las que se está arrimando. Él está yendo mucho hacia la extrema izquierda y necesita un apoyo de algún estado donde haya una comunidad española bastante grande, obviamente que también tienda hacia la extrema izquierda. En ese caso puede ser México un lugar idóneo. Recordemos que aquí hay más de 6.000 empresas españolas, que son miles los españoles que hemos tenido que venir aquí a buscar oportunidades de trabajo y de una mejor vida, y son muchos los mexicanos que también ahora están en España. De hecho, las inversiones de México en España el año pasado simplemente en el sector inmobiliario fueron de más de 500 millones de euros, ¿no? Entonces eso habla de una unidad entre países que puede llevar a buenos proyectos, sobre todo sustentados en una ideología similar. Quizá por eso también el acercamiento de Pedro Sánchez y ese trato tan personal con respecto a Andrés Manuel y viceversa, ¿no? Sí, que me parece que estás precisamente poniendo el punto en la I. Está buscando entonces Pedro Sánchez, el presidente español, está buscando construir ese eje de apoyo que necesita para sus ideales de tendencias socialistas y que en América pues están chocando. Por ejemplo, Brasil, que era un país que tenía una clara tendencia socialista, se ha desbaratado ahora con la elección del presidente que se va al lado opuesto, a la derecha total,
pero quedan algunos bloques todavía, como está Venezuela, como está Perú, como está Bolivia, que tienen algunas tendencias de apoyo pues para los ideales. Cuba precisamente, que tienen apoyo a los ideales socialistas, que por cierto ya muy trasnochados, porque Rusia y China, países socialistas, pues se han quedado ya más en el capitalismo que en aquellos sueños de transformar una sociedad a través de un socialismo o un comunismo. ¿No lo crees así? Pues yo creo que son varios factores y evidentemente el tiempo le dará la razón a unos u a otros. Yo creo que uno de los factores evidentemente es la unidad entre, como digo, entre los dos países a nivel, los lazos culturales, los lazos económicos que nos unen desde hace muchos años. Ese es uno de ellos. Otro, para mí, es el ego personal del actual presidente español. Él parece que quiere ser la voz cantante de Europa en cuanto al conflicto de Venezuela. Pero claro, él está sujeto, como les comentaba antes, por quienes eran hace unos años los asesores del propio Maduro y de Chávez, por aquellos quienes recibieron subvenciones del gobierno venezolano y del gobierno de Irán para llevar sus proyectos adelante, que es el Partido Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza. Entonces, en ese sentido de querer ser la cabeza de Europa para mediar en el conflicto, pues obviamente, ¿quién mejor que los que han estado con Maduro anteriormente, ¿no?, para suavizar el terreno? Por otro lado, como digo, si el régimen de Venezuela se cae, que pues, particularmente espero que así sea y que Maduro no esté mucho más tiempo, pues obviamente en América Latina solo va a quedar un nexo de unión con la izquierda relativamente fuerte, y ese va a ser México. Entonces a España, que ahora mismo está manejándose en esa ideología, le interesa tener esa conexión, obviamente. Tener un colchón, digámoslo en esos términos. Ajá, Tener efectivamente. Un colchón. No olvidemos que también México es un país que tiene, quizá el único país de América Latina que tiene relaciones con prácticamente todo el conjunto de la Unión Europea a nivel económico, a nivel de inversiones. Entonces, en ese sentido, ser también la voz de México en Europa le viene muy bien al presidente Sánchez, cuya popularidad sí está muy alta en España, todo el mundo lo conoce, pero su aprobación es bastante baja, salvo en las encuestas que ellos mismos publican, que evidentemente se ponen bien arriba. Sí, que sin duda las deben de estar también patrocinando ellos mismos. Ignacio de Moya, muchas gracias por tu tiempo, por tu opinión, por compartir tus conocimientos y tus visiones. Tengo entendido que has sido calificado como uno de los 100 profesionales políticos más influyentes del mundo en los años 2017 y 2018, y a nosotros nos enorgullece poder contar con tu punto de vista en Comentando la Noticia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y espero podamos coincidir pronto. Claro que